Buenos días, hermanos, bienvenidos en esta mañana, un saludo. Vamos a dar comienzo a nuestro culto, cantaremos un par de himnos y después pues tendremos los anuncios. Adelante, Pablo. Cristo es Señor, los ángeles se postran. Cristo es Señor, que todos le adoren, reyes y reinos siempre pasarán. Mas Cristo es Señor, eterno Rey será. Cristo murió, Él vino de la gloria. Cristo murió, llevad la bella historia. Resucitó, la tumba está vacía. Resucitó, al recordar el día, dad alabanza a Cristo el vencedor. Él resucitó, cantad con gran fervor. Él reinará en toda su justicia. Él reinará en verdadera gloria. El regocijo y qué bendición. Jesús reinará, honrado Rey de Sión. Dios dijo a Israel: hay que sacrificar noche y mañana sin fallar un corderito santo y puro. Debes escoger y ofrecer. Canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham. Y el cordero se ha inmolado, una vez por siempre fue su plan. Para obtener perdón vertían sangre sobre un altar sacramental. Mas en el tiempo fiel Dios dijo a Israel: os doy mi cordero celestial. Canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham. Y el cordero se ha inmolado, una vez por siempre fue su plan. El tiempo se cumplió, Jesús su vida dio, el precio del pecado pagó. Cristo es el Salvador, Dios es el proveedor, alabémosle con el cantar.
canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham, y el Cordero se ha inmolado, una vez por siempre fue su plan. Y ahora vamos a tener los anuncios en esta mañana. Muy buenos días, y también como este es un anuncio para la tarde, muy buenas tardes también. Y primeramente quiero dar gracias a Dios por la recuperación de los contagios de COVID en nuestra iglesia, y a la misma vez quiero dar la protección de Dios de cada uno de nuestra iglesia aquí en IBBT. Una resolución nueva vino hace 2 semanas indicando específicamente sobre las iglesias, dándonos la oportunidad para congregarnos a 30% de aforo, pero elegí para mantener indirecto, online, por razón de los perímetros son cerrados. Entonces, como Torrente está cerrado por los fines de semana, no tiene sentido para intentar congregarnos. Entonces, con paciencia, esperamos hasta que superamos esta etapa y podemos otra vez congregarnos juntos de las afueras, tanto con aquellos que están en Torrente. Y ojalá un día vamos a volver donde estábamos hace un año. Espero que venga pronto, pero con paciencia esperamos. Nuevas noticias sobre nuestro proyecto. Quiero dar gracias a Kevin y Mario, Sebas y Camilo. Estaban conmigo trabajando en el tejado. Arriba estamos cambiando todos los tornillos que están fijando esta cubierta de nuestro local. Creo que eran más que 1,600 tornillos, y también estamos en la obra para secar, asegurarnos que estaremos secos bajo el techo. Entonces, mucha faena por ahí. Y en cuanto a la disputa entre Lorenzo y nosotros, hablé con los abogados esta semana y estamos esperando ahora. Ellos van a conectar con la abogada de Lorenzo y ver si ella está flexible o no. Es posible que necesitaríamos negociar con el metros cuadrados del patio de afuera. Por dentro estamos seguros que no hay que modificar nada, pero es posible que vamos a perder un poco de nuestro terreno afuera. Quiero animar a cada uno de nosotros para mantener nuestra fidelidad a Dios en nuestro dar, tanto los diezmos como misiones. Espero que este día de cultos es una gran bendición para cada uno de vosotros, y vamos a continuar. Gracias a Dani por guiarnos en los himnos de alabanza a Dios. Vamos a cantar. Vamos a cantar un himno más antes del mensaje en esta mañana. Adelante. Load al Dios de majestad, el Padre de perdón, su Hijo al hombre alcanzó la eterna redención.
días, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, sin COVID, desde nuestra querida iglesia. Noticias del día de hoy, ¿verdad? Solamente quería recordarles que sí, seguimos encerrados, restringidos, con mascarillas y con gel hidroalcohólico en vez de agua para todas partes, mis hermanos. Esto de verdad está siendo un poco tortura ya. Sin embargo, bueno, es lo que ha dispuesto nuestro Señor y bueno, quiero animarlos de alguna manera, mis hermanos, para que puedan mantener, ¿verdad?, la confianza en nuestro Señor y que contemos con que Él es Dios y que está bajo control de todo. Es el único que nos puede dar paz en estas circunstancias. Ahora, el mensaje no va por allí, del día de hoy. El mensaje va por otra parte, va por aquí. Quiero que ahora mismo pienses un poquito. Si estuvieses en prisión, ¿cómo estarías? ¿En qué pensarías? ¿En quién? Vamos a orar. Dios Padre amado, muchísimas gracias te damos, Padre amado, por esta mañana, por tu misericordia, mi Señor, por tu bondad, Padre, porque tú estás en control de todo. Ayúdanos en este momento, Padre amado, a que tu palabra pueda animarnos, a que pueda tu palabra exhortarnos, mi Señor, y que podamos hacer vivir, mi Señor, no solamente decir que somos cristianos, sino que también a vivir tu palabra. Te ruego por cada uno de los hermanos que están en sus casas, en sus hogares en este momento, y bueno, si hay alguna persona que ahora nos ha sintonizado, Padre, que sea tu palabra la protagonista y que, Señor, seas tú convenciéndola de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te damos por este momento, que sigue bendiciendo, Padre, este día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a buscar nuestra Biblia, vamos a estar en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, el capítulo 2. Ahí vamos a tener nuestro pasaje central del día de hoy. Supongo que lo están buscando o creo que ya lo tienen. Vale, sí, ya lo tienen, muy bien. Vamos entonces a estar leyendo ese pasaje central, el cual vamos a resaltar, va a ser en Filipenses capítulo 2, versículos desde el 5 hasta el 11. Lo leemos y dice así, mis hermanos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, al apóstol Pablo haciendo un llamado a todos los santos, obispos y diáconos, como lo dice el versículo 1 del capítulo 1 de Filipenses, ¿verdad? Aquí Pablo se está dirigiendo, mis hermanos, en pocas palabras, a todo creyente. La exhortación en el versículo 5, ¿verdad?, es a tener un sentir. Y yo subrayaría esa oración, porque es la que va a ser base en el mensaje del día de hoy. Yo subrayaría la oración que dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? ¿De quién? Si seguimos leyendo vamos a encontrar la respuesta, porque dice así, ¿verdad? Hasta el versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. El sentir, ¿verdad?, por parte de nuestro Señor Jesucristo, y aquí tenemos la respuesta, es el sentir de nuestro Señor Jesucristo, es darlo absolutamente todo por los demás, literalmente, porque Cristo se nos dio a nosotros. Pablo esto lo tenía tan presente, mis hermanos, que no le importaba la situación que estuviese viviendo. Él iba a seguir las pisadas de Jesús. Él iba a darlo todo por tener ese mismo sentir. Él lo quería, él quería tener este sentir. Tanto así que esta carta la escribió en prisión. Por eso comencé con ese planteamiento, mis hermanos, al que aprovecho de responder. ¿Cuál era el planteamiento? Si estuviese en prisión, ¿en qué pensarías? ¿Cómo estarías? ¿En quién estarías pensando? Pues respondo yo. Si yo estuviese en prisión, mis hermanos, estaría asustado, nervioso, pensaría en mí, cómo hacer para salir lo más pronto de allí, no sé, en alguna forma para que se solucione de alguna manera y quitar esa condición en la cual estoy privado de libertad. Sí, pensaría en mí y como mucho en mi familia. Lo siento mucho, mis hermanos. Debo decir, y tengo que ser sincero, que no creo que en esas circunstancias pueda pensar en ustedes, o más allá de mi familia quizá. No podría, de verdad, o sería muy difícil para mí abstraerme completamente de en ese momento esa realidad que estuviese viviendo, de tener esa situación. Muy diferente a lo que pensaba y escribía Pablo estando en prisión. Porque vamos a verlo, qué era lo que, qué sentía, lo que pensaba y lo que decía Pablo estando en prisión. Muy diferente. Dice en Filipenses 1, 3 y 4, dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo en prisión estaba con gozo. Pablo en prisión daba gracias por los creyentes. Pablo en prisión daba gracias por los hermanos en la fe. En el versículo 12 y 13 nos dice también otra de las cosas que estaba allí Pablo pensando, sintiendo, estando en prisión. El 12 y el 13 del capítulo 1 de Filipenses dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo no solamente estaba con gozo, no solamente daba gracias por los creyentes, sino que estaba animado por el progreso del Evangelio, aún él estando en prisión. Y que más bien esas prisiones a las que él estaba siendo sujeto, esto estaba, le estaba sacando provecho. Hermano, estaba diciendo que por causa de esas prisiones, la verdad es que el Señor ha permitido de que eso, el Evangelio, pueda seguirse extendiendo. Estaba Pablo animado porque el Evangelio estaba progresando estando en prisión. Estaba animado, mi hermano. No solamente estaba animado, sino que Pablo sabía que de esa manera, ¿verdad?, eran la confirmación de las patentes que está dejando al seguir el ejemplo de Cristo, porque dice el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. ¿En quién? En Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, él estaba convencido que las patentes, ¿verdad?, del ejemplo de Cristo estaban ayudando al progreso del Evangelio. Pero entonces, volvemos al mensaje,
al punto principal del mensaje de esta mañana. Y es que Pablo sabía la importancia de tener el mismo sentir que Cristo tuvo. En ese sentir que Cristo tuvo, ¿verdad? Esa característica para tener ese sentir, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle importancia, mis hermanos. Y lo que podemos sacar de ese ejemplo de Cristo, en una primera patente, si queremos tener ese sentir, ese mismo sentir, lo primero, mis hermanos, que debemos tener muy presente es que para yo tener el sentir de Cristo, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra primera patente, es que el Señor Jesús no estimó ni se aferró al hecho de ser Dios. Y esto nos lo muestra claro en el versículo 6, que dice así. El versículo 6 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si hay alguien que tenía algo que perder por venir al rescate de todos nosotros, ¿verdad? Por venir al rescate de toda la humanidad, mis hermanos, si alguien tenía algo que perder, ese es Dios, ese era Dios, ¿verdad? Sin embargo, en su momento, ¿qué dice la palabra de Dios? Sí, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dos cositas importantes allí. Es que no lo estimó ni se aferró. Eso quiere decir, mis hermanos, el hecho de que no lo estimara nuestro Señor en el momento de valorar entre seguir siendo Dios y dejar que el ser humano se pierda, ¿verdad? Dejar que el ser humano muera eternamente sin posibilidad de salvación. En ese momento de valorarlo, ¿verdad? De estimarlo, no hubo color. No se lo pensó 2 veces, no se tomó un tiempo para meditarlo, no lo reflexionó, sino que valía mucho más tu vida, valía mucho más mi vida. Y no se aferró al hecho de ser Dios. No se quedó allí, hermanos. Ahora, algo que nos puede hacer pensar, ¿verdad? Para yo tener el sentir que tiene Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, no estimó ni se aferró al hecho de ser Dios. Ahora, para yo tener ese sentir de Cristo, no puedo estar aferrado, no puedo estar aferrado a lo que yo quiero. Y ese ejemplo de Cristo, al no estimar ni aferrarse al hecho de ser Dios, mi hermano, es lo primero que nosotros debemos meditar. ¿A qué te estás aferrando tú en estos momentos? Hermano, ¿a qué te estás aferrando tú, hermano? ¿Qué valor tiene para ti vivir siguiendo las pisadas de Cristo? Porque se supone que eso hacen los creyentes. Seguir las pisadas de Cristo. Se supone que si yo soy creyente, yo quiero tener el sentir de Cristo. Pues número 1, ¿verdad? Así como Cristo no estimó ni se aferró al hecho de ser Dios, yo, ¿verdad? Eso me tiene que hacer pensar a mí de que no puedo aferrarme a las cosas que pueda yo tener o conseguir aquí en la tierra, ni tampoco puedo estimar mucho más valiosas las cosas que me ofrece este mundo, las cosas que me ofrece Satanás. Entonces, debemos pensar en eso. Y ojalá, ¿verdad?, puedas estar meditando en eso. ¿A qué estás aferrado tú ahora mismo? ¿Qué estás valorando más que a Dios en estos momentos? Ahora, no lo estimó, nuestro Señor no estimó ni se aferró al hecho de ser Dios. No se mantuvo con fuerza al hecho de ser Dios. Eso, mis hermanos, eso que no quiere soltar, te voy a decir algo, eso está impidiendo
¿verdad? El hecho de que a lo que tú estés aferrado ahora, que no te hace voltear donde Cristo, donde nuestro Dios, a eso es lo que tú estás aferrado, a lo que estás manteniendo con fuerza. Ahora, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y Dios también lo sabe. Entonces, eso que tienes aferrado ahora, mis hermanos, si no nos damos cuenta, si no te das cuenta, te está cohibiendo, ¿verdad? Te está haciendo perder el hecho de poder soltarlo, ¿verdad? Te está impidiendo que lo sueltes y abras los brazos a Cristo. Lo que nos lleva a nuestra segunda patente para tener el sentir de nuestro Señor, ¿verdad? La primera, nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? El versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó ni se aferró al hecho de ser Dios. Nuestra segunda patente, ¿verdad? Que nos da el ejemplo de Cristo para tener su sentir, ¿verdad? Es despojarse. Esta es la segunda patente en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojarse, mis hermanos. La segunda patente. Despojarse. ¿Saben lo que es? Te doy algunos sinónimos. Es quitar, deshacer, dejar, despojarse. En el ejemplo de nuestro Señor dice que se despojó a sí mismo. ¿Qué pasó aquí? Él dejó su posición en los cielos, ¿verdad? Él se despojó de su lugar al venir a la tierra. Y aquí debemos aclarar que al venir con forma de siervo, mis hermanos, semejante a los hombres, a pesar de eso, Cristo en ningún momento dejó de ser Dios. Él dejó su lugar en el cielo, pero en ningún momento dejó de ser Dios, estando aquí en la tierra, ¿verdad? En ningún momento Él quitó su divinidad. Y esta es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que siempre, ¿verdad?, va a tener como característica, y es que Él estando aquí en la tierra, fue 100% hombre, pero también, ¿verdad?, fue 100% Dios. En esa humanidad, ¿verdad?, completa, Él sentía, Él fue tentado, mis hermanos, él vivió como tú y como yo. Pero en su grandeza, en su divinidad, ¿verdad? Y es lo que lo hace, eso es lo que lo hace grande, importante para nosotros, es que Cristo estando aquí en la tierra nunca pecó, a pesar de que se despojó de su lugar en el cielo. El sentir de Cristo, ¿verdad?, nos exhorta a despojarnos también. ¿De qué manera? Pues Pablo, mis hermanos, Pablo también nos lo explica muy, pero muy claro en Efesios capítulo 4, del 17 al 22. Y vamos a buscar esa cita en Efesios capítulo 4. Está por aquí, un poco más adelante, ¿verdad? El libro anterior, Filipenses, Efesios capítulo 4, ¿verdad? ¿Cómo es eso de despojarse? ¿Cómo es eso de despojarse? ¿Cómo es eso de quitar? ¿Cómo es eso de deshacer? ¿Cómo es eso de dejar? ¿Qué debo dejar? ¿Qué tengo que deshacer en mi humanidad? Yo estoy seguro que si le buscamos respuesta a esa pregunta, vamos a tener que deshacernos y quitar muchas cosas, mi hermano. Muchas, pero muchas cosas. Nuestro Señor no le importó y dejó su lugar en el cielo. Se despojó del lugar que a Él le corresponde como Dios, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el dueño de todo, mis hermanos. Él no le importó, no se lo pensó dos veces, no estimó, no aferró el hecho de ser Dios. No, Él dijo, la humanidad
necesita un auxilio. La humanidad necesita un rescate. La humanidad está perdida por el pecado. Él no lo pensó y vino a la tierra. Se despojó de su lugar. Repito, lugar al que solo Él le pertenece. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y se despojó. Y si nosotros queremos tener su sentir, debemos tener este segundo punto muy claro. Esta segunda patente del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es despojarse. Como les decía, ¿cómo se aplicará eso a nosotros? ¿De qué debemos despojarnos? Pues el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Le encanta, ¿verdad? Le encanta poner retos como creyentes de nuestro Dios a nuestra vida cristiana. Y el despojarse es un reto diario. El deshacernos, el dejar, el quitar lo que a Dios no le agrada, es un reto diario, de día a día. Pero ¿cómo es? Vamos a leerlo en Efesios, ¿verdad? Seguramente ya lo tienen. En el capítulo 4, del 17 al 22, dice esto. Vamos a leerlo, 4, 17 al 22, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para poder cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra clave que buscamos, ¿no? Despojaos. Y en esta pequeña porción, Pablo, ¿verdad?, nuevamente está haciendo referencia al despojarse. ¿Y el despojarse de qué? Nos lo dice bastante claro. ¿Cómo es eso de despojarme? ¿De qué debo despojarme? ¿Qué debo quitar de mi vida? Te lo voy a decir bastante claro, más de lo que está aquí. Para nosotros, mis hermanos, despojarse debe ser apartarnos de la vanidad de nuestra mente. Versículo 17. Esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, para nosotros, despojarse debe ser apartarnos de la vanidad de nuestra mente. Para nosotros, despojarse debe ser participar de la vida de Dios. En el versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Un creyente, mis hermanos, y ojo con eso, mucho cuidado con eso. Un creyente no puede vivir ajeno a la vida de Dios. No puede decir que es creyente, no puede decir que es salvo, que el Señor lo ha rescatado, que se ha arrepentido. No puede decir que es hijo de Dios y ya luego irse por un camino completamente diferente. No puede, no es compatible, mis hermanos. Un creyente, un seguidor de Cristo, no puede vivir ajeno de la vida de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Para despojarse, ¿verdad?, nosotros debemos participar de la vida de Dios. ¿De qué manera estás participando de la vida de Dios? ¿Estás aprovechando de verdad lo que eso significa? Ser partícipe de la vida de Dios. El hecho de que seamos hijos de Dios, ¿de qué manera lo estás aprovechando? ¿De qué manera estás participando tú? ¿De qué manera estás participando en la iglesia, en el servicio, en los ministerios? Ahora está un poco complicado porque, bueno, estamos encerrados y digamos que actividad como iglesia, pues, de manera ministerial está un poco complicado.
Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos participar de la vida de Dios. La salvación nos la da nuestro Señor personalmente y la llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos, mis hermanos, en casa y fuera de casa. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que cuando ya estemos activos aquí en la iglesia y el Señor disponga de las oportunidades para servir, no puedes estar ajeno de participar, mis hermanos. No puedes estar ajeno de participar en la vida de Dios. Entonces debemos despojarnos de eso, debemos despojarnos de estar ajenos a la vida de Dios y ser partícipes de la vida de Dios. Para nosotros despojarse, ¿verdad? Debe ser no estar entregados a la lascivia e impureza. Dice, ¿verdad? El versículo 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Para despojarnos, mis hermanos, y aquí también es clave, ¿verdad? Nosotros para despojarnos no debemos estar entregados a la lascivia, a la impureza, al pecado. Aquí es clave, porque Dios es santo, ¿no? Y no tiene nada que ver con el pecado. Nosotros somos sus hijos y no podemos estar entregados al pecado. Para nosotros despojarse debe ser dejar, ¿verdad?, el viejo hombre y la pasada manera de vivir. Versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso debe ser despojarse para nosotros, despojarnos. Yo creo que podríamos resumirlo en ese último versículo: despojarnos del viejo hombre, quitar nuestro viejo hombre, dejar nuestro viejo hombre que está viciado a los deseos, las impurezas, al pecado, a la vanidad de nuestra mente, a no participar en la vida de Dios. Debemos despojarnos de ese viejo hombre, porque es una patente en el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó de su lugar. Les recuerdo, 1, no estimó ni se aferró al hecho de ser Dios. 2, dice el versículo 7 de Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, despojarse para nosotros debe significar eso. Debe ser apartarnos de vanidad de nuestra mente, de estar ajenos a la vida de Dios, sino más bien participar en la vida de Dios, de no estar entregados a las impurezas, al pecado, a la lascivia, y en fin, debemos despojarnos de nuestro viejo hombre. Y estas dos últimas, mis hermanos, despojarnos de nuestro pecado y del viejo hombre, ¿verdad? Yo sé que no son nada fáciles. No lo son para nada. Cabe destacar una cosa en estas dos últimas. Hemos de equivocarnos y pecar. Eso está muy claro, porque somos seres humanos. Somos pecadores, nos equivocamos. Tenemos tendencia a cometer errores. Pero esa es una cosa. Otra cosa muy diferente, mis hermanos, es estar entregados al pecado, cuando se supone que hemos sido salvos por Cristo. Ojo con eso. Mucho ojo con eso, mis hermanos, porque eso es lo que significa despojarse del viejo hombre. No el hecho de que no nos vayamos a equivocar y a pecar. No. Es el hecho de que estemos, a pesar de que fuimos salvos, a pesar de, si es que lo fuimos, de que sigamos viviendo entregados al pecado. No puede ser, mis hermanos.
nuevamente les repito, no es compatible. Si queremos tener el sentir de Cristo, si queremos seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado al pecado. Debemos despojarnos, mis hermanos. Nos despojamos del viejo hombre porque así aprendemos del ejemplo de Jesús, como les decía, y para tener su sentir. Hagamos esa diferencia. No seguir entregados al pecado, sino esforzarnos, ¿verdad? Para seguir las pisadas de Cristo. Nuestra tercera y última patente para lograr tener el sentir de Cristo, ¿verdad? Volvemos a Filipenses. Para tener ese sentir de Cristo, en nuestra última patente que Él nos deja en su ejemplo, número 3 es la humillación como canal para la obediencia. En el versículo 8 de Filipenses 2 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor, siendo Dios, no optó por la vía fácil, no optó por la vía rápida, acudió a nuestro rescate. Y debemos tener en cuenta, mis hermanos, que las posibilidades de que Él tenía todas las posibilidades de aparecer con una demostración absoluta de poder. Vamos, estamos hablando de Dios. Una manifestación gloriosa, como es de esperarse, del único Dios verdadero y creador del universo. Si Él lo quería, Él lo hacía. Él es Dios. Teniendo todo eso en su mano, para que haya sido así, de esa manera, y solucionarlo rápido, Él no lo hizo. No se fue por la vía fácil y rápida. Nuestro Señor Jesucristo se humilló. Fue sumiso ante los hombres y autoridades terrenales. Y en ningún momento, mis hermanos, hizo una ostentación de sus virtudes divinas. No estuvo por allí. Sí, nuestro Señor hizo milagros y grandes, muy grandes, mis hermanos. Pero en su actitud nunca hizo cosas para ostentar sus virtudes, para decir: yo soy Dios y mira lo que puedo hacer, cuando lo podía hacer. Pero Él no, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando vino al rescate por nosotros, Él no anduvo de esa manera por la vida. Él no vivió de esa manera. Fue sumiso ante los hombres, como les decía, y autoridades terrenales. ¿Necesidad de humillarse tenía nuestro Dios? No, para nada. Pero bueno, no hizo escándalo con su poder, digámoslo de alguna manera. Había que obedecer, ¿verdad?, para llevar a cabo el rescate de la humanidad. Una obediencia que lo llevó hasta la muerte, una obediencia que tuvo como canal comunicante la humildad de nuestro Señor. Como les decía, había que llevar a cabo el rescate de la humanidad. Una obediencia que lo llevó hasta la muerte, y muerte, recalca Pablo, muerte de cruz, ¿verdad? En el capítulo 8. No solamente dice, haciéndose obediente hasta la muerte, sino que recalca, y muerte de cruz. Porque es necesario, hermanos, que meditemos en esas oportunidades, ¿verdad?, que hemos tenido y tenemos para obedecer a nuestro Dios con humildad, antes que ser egoístas y pensar en nosotros mismos. Porque lo que ha costado nuestra salvación fue la vida de Jesús, con la peor muerte de la época. Por eso puntualiza:
se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor vino en rescate por nosotros, ¿verdad? En humildad, en obediencia a las autoridades terrenales, cumpliendo lo que debía hacer. Y sufrió la peor de las muertes, sin embargo. Ahora, ya para finalizar, mis hermanos, hay buenas noticias, muy buenas. El resultado del sentir de Cristo Jesús, lo vamos a ver ahora, fue su exaltación, ante el cual todos estaremos algún día para confesar que es Señor de todo y que Dios sea glorificado. En ese momento, ¿qué serás tú? ¿Serás exaltado o serás humillado? En el ejemplo perfecto que tenemos de él, ¿verdad? Se humilló, ¿verdad? Y obedeció. La Biblia, ya para terminar, la Biblia en Primera de Pedro 5:6, no es necesario que lo busquen, la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su sentir, no solamente lo humilló hasta la muerte y una muerte de cruz, sino que fue exaltado también. El versículo 9 dice, 9, 10 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su humillación, ¿verdad?, para ser obediente y su muerte, al final dio como resultado la exaltación a lo sumo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora está en el cielo, reinando y esperando a que, bueno, que nosotros podamos escoger a Él. Pero, ¿cómo estaremos delante de Él? Ante su presencia, ¿cómo estaremos? Decía Pedro, ¿verdad? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así como nuestro Señor ahora es exaltado, nosotros, ¿verdad?, si le recibimos, si creemos en Él, también seremos exaltados, porque no creo que esta exaltación sea de fama. No. La exaltación que nos dará nuestro Señor en su día, en su momento, es que nosotros tengamos la dicha de poder estar en los cielos a su lado. Esa va a ser nuestra exaltación. Pero eso sí, si nosotros nos esforzamos por tener el sentir que Él tuvo, si nosotros, ¿verdad?, como Él lo hizo, que se humilló, como Él lo hizo, ¿verdad, mis hermanos?, que se despojó, o mejor, por orden, como fue su ejemplo, no estimó ni se aferró al hecho de ser Dios, se despojó y se humilló para poder obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Es el gran ejemplo que tenemos nosotros para poder seguir sus pisadas y tener el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que aún no le han recibido en su corazón, para aquellos que puedan estarnos viendo y no están seguros de su salvación, de que cuando mueran estarán en el cielo, de que cuando mueran podrán poder estar con Dios. Para aquellos que todavía tienen esta duda y quieren resolverla, porque en algún momento, como dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ese momento en el que tú estés delante del Señor, lo único que puedo decirte es que tú puedas humillarte, ¿verdad?,
puedas soltar tu pecado, puedas soltar eso que te está alejando de Dios, para que puedas creer en Él, para que puedas arrepentirte. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo tienes que aceptar tu condición de pecador, a lo que te estás aferrando, que es el pecado. Pedir perdón a nuestro Señor, arrepentirte por tus pecados, soltarlo. Y ahora con los brazos abiertos poder aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, que tú puedas creer en Él. Esto es todo por la mañana de hoy, mis hermanos. El Señor les bendiga y ya vamos a orar para finalizar. Dios Padre amado, muchísimas gracias, te seguimos dando el día de hoy. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por tu ejemplo, Padre, que es perfecto. Ayúdanos a tener tu sentir, Padre amado. Ayúdanos a trabajar en ello todos los días. Ayúdanos a despojarnos de nuestro viejo hombre. Ayúdanos a luchar día a día por querer obedecerte, por querer vivir para ti, Padre amado. Bendice a cada una de las familias, mi Señor, de IBBT, a los que nos están viendo nuevamente y que no conocemos. Si pueden ponerse en contacto, mi Señor, que lo hagan. Estaremos encantados seguramente de hablar con ellos y de darles información acerca de la iglesia. Oro por cada uno de ellos, mi Señor, que nos esté viendo. Y en tu voluntad, Padre amado, que sigas bendiciendo este día. Te damos la gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar con el último himno de esta mañana, si nos estás viendo y tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, pues puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los enlaces de este vídeo, tanto en YouTube como en Facebook, y nosotros nos pondremos en contacto contigo cuando contactes con nosotros. Y ya para terminar en esta mañana, aunque estéis en casa, voy a pediros que os pongáis en pie para cantar un último himno. Todo pecado
estamos despedidos en esta mañana y esta tarde a las 6 tendremos otra predicación. Que el Señor os bendiga.